En plena cena de Navidad, mi nuera frunció el ceño y con una mueca de fastidio soltó: «No aguanto más tu vocecita aguda. Quiero que te largues de mi casa». Entonces respiré hondo, me incliné ligeramente hacia adelante y le recordé con voz serena quién estaba pagando realmente ese techo. La mesa se congeló en un mutismo absoluto. Mi hijo bajó la mirada fingiendo interés por su plato, como si no hubiera escuchado. A mi nieta se le resbaló el tenedor con un estrépito metálico. Y Bryn, mi nuera, esbozó una sonrisa altiva, convencida de que había vencido. Se le olvidaba con quién estaba hablando y de dónde salía cada céntimo que mantenía aquel lugar en pie. Me tomé mi tiempo. Me limpié los labios con la servilleta. Bebí un sorbo de agua y sin elevar el tono le dije: «Querida, estás confundida. Esta no es tu casa, es la mía. Y solo estás aquí porque yo pago cada letra de esa hipoteca mes tras mes». Su expresión triunfal se evaporó al instante. La tensión se hizo densa. Los susurros estallaron como ramas secas bajo los pies. Por primera vez entendió de verdad que yo no era la intrusa. La intrusa era ella. Me llamo Cordelia y tengo 78 años. 4 años atrás, cuando murió mi Harold, sentí que el mundo se desmoronaba. Estuvimos casados durante 52 años. Y de la noche a la mañana me vi sola en aquella casa inmensa de Millfield, Connecticut, dando vueltas como una sombra dentro de una jaula vacía. Fue en ese entonces cuando mi hijo Garrett me propuso mudarme con ellos. «Mamá, no deberías pasar esto sola», me dijo con esa voz suya suave, pero llena de preocupación. «Tenemos sitio de sobra, y a Sage le haría mucha ilusión tener a su abuela cerca». Bryn asintió con una sonrisa ensayada. «Por supuesto, Cordelia. Somos familia. Esta casa es grande para todos». La vivienda, una preciosa colonial blanca que compraron 8 años antes, había sido una apuesta arriesgada para ellos, una que les dejó al límite financieramente. Sabía que estaban pasando apuros con el préstamo, pero me callé. Son gente orgullosa y no quise herirles el orgullo. Los primeros meses fueron tolerables. Procuré no ser una carga, ayudaba en la cocina, limpiaba sin que me lo pidieran y compartía momentos entrañables con mi nieta Sage, que ya contaba 16 primaveras. Pero poco a poco todo cambió. Al principio fueron solo insinuaciones veladas. «Cordelia, ¿no podrías desayunar un poco antes? Garrett necesita la cocina para sus videollamadas. De verdad tienes que ver las noticias con ese volumen». Algunos intentamos concentrarnos. Y yo, como siempre, me amoldé. Me he pasado la vida entera haciendo justo eso, adaptándome, evitando conflictos, apaciguando. Mi rol era sencillo: facilitar la vida casi a los demás, borrar cualquier incomodidad. Pero con el tiempo, los comentarios dejaron de ser sutiles. Si mencionaba a Harold o contaba historias de mi época como «Maestra Bryn», suspiraba con fastidio y bajaba la mirada al móvil. Si me ofrecía a echar una mano con la cena, respondía con una sonrisa tirante: «Gracias, pero ya tengo mi forma de hacer las cosas». Cuando proponía planes para pasar tiempo en familia, me lo dejaba claro: «Tú no eres la madre Cordelia. No te corresponde». Conforme pasaban los meses, empecé a sentirme como una inquilina no deseada, apenas tolerada, casi invisible. Y justo entonces, su situación económica empezó a desmoronarse. Garrett, que trabajaba en el sector de los seguros, vio cómo su empresa reducía drásticamente las comisiones. Bryn, por su parte, seguía en su puesto de media jornada en la boutique, más por distracción que por verdadera necesidad. La tensión entre ellos se palpaba. La preocupación se había instalado en la mirada de mi hijo. Una noche desde el pasillo escuché sus voces elevadas tras la puerta del dormitorio. «Bryn, llevamos 3 meses sin pagar la hipoteca. Si no hacemos algo, el banco nos va a embargar la casa».
decía Garrett con un hilo de desesperación. «¿Y qué quieres que haga?», respondió ella con tono cortante. «No pienso ponerme a trabajar a jornada completa. Sage me necesita en casa». Sage, que perfectamente podía valerse por sí misma, y pasaba la mayoría de las tardes en casa de sus amigas. Aquella noche, mientras el silencio regresaba ya a la casa, tomé una decisión sin vuelta atrás. A la mañana siguiente llamé directamente al banco. Organicé con ellos el pago mensual de la hipoteca, $1,700, que saldrían religiosamente de mis ahorros. Cada mes. Sin falta. Y no dije una palabra. A nadie. Lo manejé con la misma discreción con la que siempre había llevado las riendas de mi vida. Sin alardes ni reproches. Ver el alivio dibujarse en el rostro de Garrett cuando cesaron las notificaciones del banco fue suficiente recompensa. Bryn recuperó el ánimo de inmediato y durante unas semanas la casa pareció respirar en calma de nuevo. Pero lejos de mostrar gratitud por aquel respiro inesperado, Bryn comenzó a transformarse. Se volvió altiva, impaciente, casi condescendiente. «Cordelia, tus relatos ya aburren», soltaba mientras cenábamos. «Siempre cuentas lo mismo de tus antiguos alumnos. ¿Por qué no buscas algún hobby?», insinuaba. «Salir un poco te sentaría bien. Y sinceramente tu ropa necesita un cambio». Era como si cada frase suya llevara un filo oculto. Cortes diminutos, invisibles pero constantes. Lo que Harold solía llamar la muerte por 1000 cortes de papel cuando hablaba de clientes infames en su despacho. Solo Sage parecía notar el daño. «Bendita sea una tarde mientras hacíamos galletas». Me miró con seriedad. «Abuela, ¿por qué mamá te trata así? No lo hace con mala intención». Cielo, le mentí con el alma hecha trizas. «No está bien», dijo ella contundente. «Eres la persona más buena que conozco. Y además vives aquí. Esta también es tu casa». Ojalá yo lo sintiera igual. El punto de ruptura llegó en Nochebuena. Bryn había organizado una cena elegante. Invitó a su hermana Kelsey al estirado de Marcus, su cuñado. Y también a Tom, el hermano de Garrett, con su esposa Nena. 8 personas sentadas alrededor de una mesa que yo misma había dispuesto, comiendo un pavo que yo había ayudado a cocinar servido en la vajilla que me llevé de mi antigua casa. Y sin embargo, a mi alrededor, la conversación fluía como si yo fuera una sombra. Bryn acaparaba la atención, presumía de sus labores de voluntariado en la escuela de Sage. Hablaba de cambiar la decoración del salón, de alquilar una casa en los Hamptons para verano, como si yo no existiera. Intenté compartir una anécdota entrañable de cuando Garrett era pequeño y celebrábamos la Navidad al estilo de mi madre, con villancicos desafinados y galletas quemadas. Pero Bryn puso los ojos en blanco con tanta exageración que me sorprendió que no se le giraran del todo. Cordelia dijo con un tono empalagoso, como quien disfraza veneno con azúcar: «¿Qué tal si por una vez escuchamos algo distinto? Todos sabemos ya de tus cenas navideñas ochenteras». La mesa estalló en una risa breve y nerviosa. No era cruel, pero tampoco inocente. Ese tipo de carcajada incómoda que estalla cuando alguien se atreve a pisotear lo sagrado y nadie se atreve a parar. Incluso Garrett sonrió, aunque torció la boca con algo de vergüenza. Me ardieron las mejillas. No era un grupo de desconocidos riéndose de mí. Era mi familia. Solo quería compartir un recuerdo. Murmuré, más para mí que para ellos. «Pues igual podrías guardártelos una temporada», respondió Bryn dándose un trago largo de vino tinto. «Algunos estamos intentando vivir el presente». La conversación continuó, sí, pero mi alma se quedó clavada en ese instante, como si me hubiesen abofeteado sin manos. Me quedé allí desmigando el pavo con el tenedor sin hambre, sintiendo cómo poco a poco me iba desdibujando en los ojos de quienes más quería.
¿En qué momento me había convertido en un estorbo para los míos? Y entonces, ya con el postre servido mientras le hacía un cumplido sincero a Brin por la decoración de la mesa, ella soltó el tenedor y me miró como si acabara de descubrir un insecto en su plato. ¿Sabes qué, Cordelia? No aguanto ni un minuto más tu vocecita irritante. Quiero que te vayas de mi casa. Sus palabras cayeron como un mazo. Nadie se atrevió a respirar. Kelsey se quedó paralizada con la cuchara suspendida en el aire. Marcus bajó la mirada al plato fingiendo interés por una miga de bizcocho. Tom y Nina intercambiaron una mirada que decía: ¿lo ha dicho en serio? Sage soltó un pequeño jadeo. «¡Mamá! ¿Qué estás diciendo?», preguntó con los ojos abiertos como platos. Brin se encogió de hombros embriagada por el vino y la superioridad que da creerse respaldada. «Solo digo lo que todos piensan. Tus batallitas, tus interrupciones, ese merodeo por la casa como si aún fuera tuya. Agota, Cordelia. Agota mucho». Miré a mi hijo, a mi Garrett, esperando que dijera algo, que se pusiera en pie y dijera: «Es mi madre la mujer que me cuidó, que renunció a su vida por mí, que me amó, incluso cuando no me lo merecía». Pero no lo hizo. Garrett bajó la mirada hacia su plato de postre y murmuró: «Nada, nada». En ese preciso instante, algo dentro de mí se rompió. No fue un estallido, sino un crujido silencioso como el de una rama que ha soportado demasiado peso durante demasiado tiempo. Dejé la servilleta sobre la mesa con lentitud, tomé un sorbo de agua y fijé la vista directamente en mi nuera. Mi voz, cuando hablé, sonó serena, controlada, pero cargada de filo. «Cariño, este no es tu hogar, es el mío. Y la única razón por la que sigues viviendo aquí es porque soy yo quien paga la hipoteca mes tras mes». La expresión altiva de Brin se esfumó al instante, como si alguien le hubiese borrado la sonrisa de un manotazo. Su rostro se descompuso y el color huyó de sus mejillas. «¿Qué estás diciendo?», musitó visiblemente desconcertada. «Estoy hablando de los 1.700 euros que cada mes salen de mi cuenta de ahorros y van directos a cubrir tu hipoteca». Continué elevando apenas el tono. «Estoy hablando de los avisos de embargo que dejaron de llegar hace 3 años, justo cuando empecé a yo a hacerme cargo de vuestros pagos. Estoy hablando de que si no fuera por mí, esta casa ya habría sido subastada por el banco». Garrett alzó la cabeza bruscamente lívido. «¿Mamá? ¿Qué estás diciendo?». «Digo», respondí sin apartar la mirada del rostro desencajado de Brin, «que tu mujer acaba de ordenarme que me marche de una casa que yo llevo años pagando. Una casa que seguiría en manos del banco si no fuese por mí». El silencio cayó sobre la mesa como un manto pesado. Brin abrió la boca, pero no logró articular palabra. Cerró y volvió a abrir los labios, boqueando como un pez fuera del agua. Los familiares se quedaron paralizados observándola con incredulidad. Sage la pequeña miraba a sus padres con una mezcla de temor y confusión en los ojos. «Eso no puede ser», balbuceó Brin al fin. «Garrett, dile que es mentira». Pero Garrett no dijo nada. No podía. En su cabeza las piezas del puzzle empezaban a encajar. El súbito fin de su angustia financiera, el cese inesperado de las amenazas por correo, el milagroso rescate de la hipoteca en el último momento. Todo cuadraba. «Mamá», susurró. Es verdad. Antes de que pudiera contestar, Brin se levantó de golpe, arrastrando la silla con estrépito sobre el suelo de madera. Tenía el rostro encendido, pero no supe si por rabia, por vergüenza o por el miedo de saberse descubierta. «No te creo», soltó, aunque su voz sonaba hueca e insegura. «Estás mintiendo». Entonces, sin decir nada, saqué el móvil del bolso. Unos toques rápidos en la pantalla y abrí la aplicación del banco.
Luego giré el teléfono hacia el centro de la mesa. ¿Quieres ver el historial de transferencias?, pregunté con una calma aterradora. La sala explotó en un estruendo de voces. Todos hablaban al mismo tiempo, desbordados. Kelsey exigía respuestas. Marcus balbuceaba incrédulo. Tom no dejaba de mirar a su hermano perplejo. Na negaba con la cabeza atónita. Pero yo solo tenía ojos para mi nieta. Sage me observaba con algo que creí perdido para siempre respeto. Abuela dijo con un hilo de voz que logró imponerse al caos. ¿Tú has estado pagando nuestra casa todo este tiempo? Asentí sin apartar la mirada. ¿Y por qué no nos lo contaste? Porque os quiero, respondí con calma. A todos. Y quería ayudaros sin que os sintierais en deuda. Bryn permanecía en pie, tambaleándose un poco entre el vino y el golpe de realidad. Intentó reír, pero la voz le falló. Esto es absurdo, murmuró, aunque ya no sonaba convencida. Garrett y algo le urgió buscando apoyo. Miji me miraba como si de repente se diera cuenta de quién era yo de verdad. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? Porque necesitabas apoyo. Y yo podía ofrecértelo. Le respondí con serenidad. No quería que te sintieras avergonzado por aceptar la ayuda. Pero durante todo este tiempo, susurró con la voz rota, nos habéis tratado como si fuésemos una carga, terminé por él. Como si fuéramos intrusos en vuestra vida, en vuestra casa. Asintió sin poder rebatirme. El peso de 4 años de desprecios, de silencios incómodos, de pullas sutiles y gestos cargados de indiferencia, cayó sobre la mesa como una losa de plomo. Ya nadie me miraba con condescendencia, ni siquiera con pena. Ahora todas las miradas iban hacia Bryn, y lo que veía en sus ojos no era duda, era juicio. Bryn lo notó, lo sintió. El aire se volvió denso a su alrededor. Se giró lentamente buscando en los rostros de los presentes una salida, una explicación, una grieta por donde escabullirse. Pero no encontró consuelo. Yo no lo sabía, balbuceó con desesperación. ¿Cómo ibas a saberlo? No tenías por qué saber nada sobre el dinero, le dije con frialdad. Pero el respeto no debería depender de una transferencia bancaria. Eso debería y haber sido lo mínimo. Mis palabras quedaron flotando en el ambiente como un veredicto. Implacables, inapelables. Y en ese instante, supe que por fin me habían escuchado. Aunque Bryn desconocía los detalles concretos de la hipoteca, eligió ser despiadada. No necesitaba saber cifras para decidir humillarme, echarme de su casa y tratarme como una intrusa. Y lo peor, mi hijo se lo permitió sin chistar. Fue al ver los rostros perplejos de los parientes, los mismos que minutos antes se reían a carcajadas de mi vergüenza, cuando entendí algo esencial. Esto no era un final. Era el inicio de algo mucho más profundo. 1 hora después de mi confesión, la casa se vació. Los familiares se marcharon uno tras otro murmurando excusas torpes sobre trayectos largos y madrugones inevitables. Aquella atmósfera cálida de celebración se había convertido en un silencio incómodo del que todos querían escapar. No les guardé rencor. Cuando el último coche abandonó el camino de entrada, quedamos los 4 en el salón atrapados en un silencio espeso que lo empapaba todo. Bryn ya no decía ni una palabra. Tenía la mirada perdida en el árbol de Navidad, como si esperara que las luces parpadeantes le ofrecieran alguna solución. Garrett, inquieto, se llevaba una y otra vez las manos al pelo, ese viejo gesto nervioso de su infancia. Sage, en cambio, se sentó a mi lado en el sofá erguida y firme, como si con su postura quisiera recordarme que estaba de mi parte. «Mamá», dijo Garrett al fin con la voz algo quebrada. «Tenemos que hablar seriamente de esto».
Desde luego, respondí sin dudar mirándolo de frente. Es hora de hablar claro. Juro que no sabía nada, continuó él. Ni de los pagos, ni de lo mal que iba todo. De verdad pensé que... No sé, que lo habíamos solucionado, de algún modo. Bryn giró la cabeza lentamente incrédula. Y ni por un segundo te preguntaste de dónde salía el dinero. ¿Cómo pasamos de deber 3 mensualidades a estar al día de la noche a la mañana? ¿Y no te pareció sospechoso?, insistió ella con el tono afilado como una cuchilla. Garrett tragó saliva. La verdad, me sentí aliviado, confesó. Quise pensar que habías conseguido alguna negociación con el banco, un acuerdo de pagos o algo así. Claro, soltó Bryn con una risa amarga. Porque así tú no tenías que implicarte. Todo quedaba solucionado. Mágicamente. Los observaba en silencio, pero algo dentro de mí se iba ordenando. Ese intercambio me mostró con nitidez lo que durante años no había querido ver. Garrett siempre evitaba el conflicto como cuando era niño y prefería esconderse antes que enfrentar una discusión. La diferencia ahora era que sus decisiones ya no solo le afectaban a él, sino también a mí. Siempre me resultó más fácil hacer como si todo estuviera bien que enfrentar la realidad de frente. Y Bryn, astuta como pocas, se aprovechó de esa tendencia mía. Tomaba decisiones por su cuenta, manipulaba los relatos a su antojo mientras yo me escondía tras la excusa del no pasa nada. Pero ahora murmuré apenas conteniendo la rabia bajo una capa de calma. Lo importante es decidir qué vamos a hacer a partir de ahora. Bryn se giró hacia mí y en su mirada apareció algo que rara vez mostraba desesperación. Cordelia. Lamento mucho lo que dije. Tenía una copa en la mano y la voz temblorosa. Estaba nerviosa, llevaba todo el día organizando la cena y perdí los papeles. Sabes que no lo sentía de verdad, pero sí lo sentías. Yo lo sabía. Aquello no fue un simple exabrupto entre turrones y vino. Fue el resultado de años acumulando desprecio, creyéndose con derecho a menospreciarme. El problema, Bryn, dije despacio como quien revela algo largamente silenciado, no es ese mal rato. Es todo lo que viene de antes, lo que se ha ido repitiendo durante años, sin que a nadie le importara. ¿Qué insinúas?, preguntó ella, pero su tono ya no tenía fuerza. Dirigí la mirada a mi nieta. Sage, cielo, ¿nos das un momento para hablar entre adultos? Ella me apretó la mano con ternura antes de levantarse. «Te quiero mucho, abuela», dijo en voz alta, asegurándose de que todos lo oyeran, antes de subir las escaleras con paso firme. Apenas se cerró la puerta del piso de arriba, me giré hacia Bryn y Garrett. El patrón, empecé con voz clara, de tratarme como si sobrara en esta casa. Como si contar algo fuese un incordio, como si mi mera presencia resultase incómoda. Como si opinar fuera una insolencia. Y aún así se espera que lo agradezca, que dé las gracias por ser tolerada. Eso no es justo, murmuró Garrett, más incómodo que sincero. No pregunté con una ceja alzada. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de los dos me preguntó cómo me sentía o me incluyó en una sola decisión sobre esta casa? ¿Cuándo me tratasteis como madre y no como un estorbo? El silencio cayó como una losa. Nadie se atrevía a romperlo. No me había dado cuenta. Acertó a decir Garrett por fin. Sí, te diste cuenta. Contesté con voz suave, pero firme como una sentencia. Lo que pasa es que te venía mejor no hacer nada. En los días siguientes abrí los ojos a muchas cosas que llevaba demasiado tiempo ignorando. Pequeños gestos, miradas, comentarios. Y sobre todo, la forma en que Bryn hablaba de mí cuando creía que yo no estaba escuchando.
La forma en que hablaba de mí por teléfono con sus amigas me desgarraba por dentro. Ya sabes cómo son los padres mayores. Soltó entre risas mientras yo estaba en la cocina preparando una taza de té. Se vuelven tan pegajosos y absorbentes. No me deja ni respirar. Siempre quiere algo, siempre demandando atención. Te juro que es como tener otro crío en casa. Otro crío. Así es como me veía mi propia hija. 2 días después de Navidad, mientras separaba la colada, encontré algo que me dejó helada. En uno de los bolsillos del cardigan de Brin apareció un folleto de Sunset Manor, una residencia de ancianos a media hora de aquí. Estaba manoseado, arrugado de tanto abrirlo y cerrarlo, lleno de anotaciones en los márgenes. Habitaciones privadas disponibles. Cuota mensual, 400-200 euros. Lista de espera entre 3 y 6 meses. Llevaba tiempo organizándolo, buscando discretamente dónde aparcarme para quedarse con la casa que yo seguía pagando con mi pensión. Aquella noche, mientras fingían ver una película en familia, yo tomé mi decisión. Llamé a mi vieja amiga Margaret Chen, que fue una de las agentes inmobiliarias más hábiles del condado antes de jubilarse. «Margaret, necesito que me enseñes algunas casas», le dije sin rodeos. Algo pequeño pero acogedor en una zona tranquila. «¿Te estás planteando mudarte, Cordelia?», preguntó sorprendida. «No exactamente», respondí con serenidad. «Estoy planeando volver a mi hogar». Pasamos los días siguientes visitando pisos y casitas por Millfield y los pueblos cercanos. A Garrett y Brin les dije que iba a ver a unas amigas, lo cual no era del todo mentira. Margaret lo era sin duda, y me estaba ayudando a contemplar mi nuevo futuro. En la tercera visita me quedé sin palabras. Era un precioso bungalow, de estilo artesanal, en una calle silenciosa flanqueada por arces. Tenía 2 dormitorios, un baño y aseo adicional, un salón acogedor con chimenea y una cocina con vistas a un jardín diminuto, pero perfecto. Mientras recorría el pasillo, Margaret comentó que el dueño había fallecido hacía poco. Me dejé envolver por la luz natural que llenaba cada rincón. La hija del antiguo propietario vivía en California y quería venderlo cuanto antes. Todo estaba en un estado impecable. Me vi allí sentada junto al fuego leyendo por las tardes, cuidando los narcisos en primavera, invitando a Sage a pasar la noche sin tener que justificar nada a nadie. Y entonces supe que esta vez sería yo quien tomara la delantera. «¿Cuánto cuesta?», pregunté con voz serena, aunque por dentro mi corazón latía con fuerza. El precio encajaba sí que es a la perfección con mi presupuesto, sobre todo teniendo en cuenta que llevaba ya 4 años encadenada a un alquiler que apenas cubría mis necesidades más básicas. El seguro de vida de Harold, junto con los ahorros que habíamos guardado durante décadas, me permitía vivir más desahogada que muchas personas de mi edad. «Me lo quedo», respondí sin titubear. Margaret esbozó una sonrisa cautelosa. «¿No prefieres meditarlo un poco? Tal vez podrías traer a tu familia para que lo vean contigo». No le corté con una convicción inusitada en mí. «Esto está bien así». Mientras se completaban los trámites legales, comencé a mover hilos por mi cuenta. Abrí una cuenta corriente completamente independiente y transferí los pagos de la hipoteca de la casa de Garrett y Brin allí, lejos de mi cuenta principal. Quería tener un control absoluto sobre lo que aportaba a su hogar, sin interferencias ni confusiones. Ese fue el primer paso. Luego empecé a registrar detalles. Miradas cortantes, comentarios envenenados disfrazados de broma, decisiones tomadas sin contar conmigo. Me convertí en mi propia cronista. Volví a escribir un diario, algo que no hacía desde mi juventud, como si necesitara probarme a mí misma que no estaba imaginando nada. El 3 de enero, oí cómo Brin decía por teléfono a su hermana que tenerme en casa
Era como hacerse cargo de un niño grande. Se rió, sin pudor. El 5 de enero, Garrett me pidió que no bajara al salón porque venían unos amigos a jugar al póker. Cuando le pregunté el motivo, me soltó como quien aparta una silla que todo sería más cómodo sin mí, rondando por ahí. El 7 de enero volví a que se encontrar el folleto de la residencia. Esta vez, no en la basura ni entre papeles viejos, sino sobre la mesita de noche de Brin. Tenía el número de teléfono rodeado con un círculo rojo. Cada anotación que hacía era como colocar mi vida bajo una lupa cruel. Detalles minúsculos que, al verlos en conjunto, revelaban lo diminuta que había permitido que se hiciera mi existencia en esa casa. Lo claro que se volvía al fin el desprecio disfrazado de cortesía. 2 semanas después de Navidad, cuando Brin había salido de compras y Garrett estaba en el trabajo, Sage vino a buscarme a mi habitación. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, mi amor», le respondí. Se sentó con suavidad al borde de la cama, pero su mirada tenía una madurez inusual para sus 16 años. «¿Es verdad que estás pensando en irte a vivir a otro sitio?» Me soltó con una mezcla de tristeza y miedo. La pregunta me desarmó. «¿Por qué lo preguntas?», inquirí con cautela. «Desde la cena de Navidad estás distinta. No triste, sino más bien reservada, como si tuvieras algo entre manos». Mi nieta, más despierta que sus propios padres, me observó con perspicacia. «¿Te molestaría que así fuera?», replicó tanteando mis intenciones. Me tomé un segundo antes de responder. «No, yo te echaría de menos», admitió con una madurez que dolía, «pero lo comprendería». Guardó silencio un instante, luego añadió: «Mamá se porta fatal contigo y papá simplemente lo permite. Si yo estuviera en tu lugar, también querría marcharme. ¿Y si tuvieras una casa para ti sola? Un sitio donde yo pudiera ir a verte cuando quisiera. Podríamos hornear galletas, ver pelis antiguas, sin que nadie pusiera pegas». Sus ojos se iluminaron con ilusión. «¿En serio lo estás pensando?», preguntó casi sin aliento. «Últimamente tengo muchas cosas en la cabeza», confesé. Aquella misma tarde, Sage y yo salimos en coche. Le mostré el bungalow. Oficialmente ya era mío, aunque no se lo había contado aún a nadie. «Abuela, es precioso», dijo mientras recorríamos los espacios vacíos con reverencia. «Mira esta cocina y ese rincón para leer junto a la ventana. ¿Cuándo te mudas?». Muy pronto respondí sin precisar más. Luego me detuve. La miré con seriedad. «Pero necesito que esto quede solo entre tú y yo. Quiero hacer las cosas a mi manera, a mi ritmo». Ella asintió solemnemente, como comprendiendo la importancia del secreto. «Podré venir cuando quiera. Este también será siempre tu hogar», le prometí. «Y tu habitación será la que reciba la luz más bonita por las mañanas». De camino de vuelta, Sage permaneció en silencio, pensativa. Y entonces, sin más, dijo: «Abuela, estoy orgullosa de ti». «¿De mí? ¿Por qué?». «Por no permitir que te sigan tratando mal. Por defenderte. Pensaba que no te dabas cuenta de lo injusta que estabas siendo mamá». «Claro que lo veía», susurré. Lo que no sabía era cómo reaccionar. Pero ahora sí, pensé en aquella casa que acababa de comprar, en el respiro que estaba a punto de regalarme, en la dignidad que, tras años de silencios tragados, por fin estaba dispuesta a reclamar. «Sí», lo dije, «por fin». Aquella noche, tumbada en la cama mientras escuchaba cómo Brin y Garrett se lanzaban reproches sobre dinero desde la habitación contigua, algo en mi interior se encendió tras años de oscuridad. Era esperanza. Pero antes de mover ficha tenía que comprender bien la magnitud del engaño que me rodeaba. A la mañana siguiente tomé una decisión que deberían haber tomado hace mucho. Empecé a hacer preguntas. Las respuestas que obtuve superaron cualquier expectativa.
Comencé por lo más cercano, los vecinos. Durante mis caminatas diarias me detuve a hablar con personas que hasta entonces solo conocía de vista desde hacía 4 años. Y lo que me contaron me revolvió las entrañas. «Ah, tú eres la suegra de Bryn», soltó la señora Patterson, que vive 3 casas más allá. «Sí, ella ha hablado de ti. Siempre se queja de lo duro que es cuidar de un familiar anciano. Dice que estás cada vez más confundida y que te has vuelto muy exigente. Confundida y exigente. Yo, con 78 años, con una lucidez que ya la querrían muchos de 50, y tras pasar 4 años intentando no molestar. Y aún así, según ella lo lleva con dignidad, señora. La señora Patterson no se quedó ahí. Siempre dice que tiene que armarse de paciencia contigo, que se sacrifica mucho. La gente aquí la admira por tenerte en casa. Tenerme como si fuera una carga o un animal recogido del arcén. El propio cartero Jerry también tenía historias que contar. Tu nuera no se calla ni cuando firmo entregas. Siempre anda diciendo que te metes donde no te llaman, que lo pisas todo. Y entre risas suelta que pronto te enviará a una residencia. A una residencia, como quien se deshace de un trasto viejo. Cada conversación era una puñalada más, y juntas construían una imagen clara, brutal y dolorosa. Durante 4 años, mientras yo pagaba discretamente casi todos sus caprichos, Bryn se encargaba de dinamitar mi nombre en el barrio. Se había construido el papel de mártir y a mí me pintaba como un estorbo patético. Pero lo peor aún estaba por llegar y vino de donde menos lo esperaba. Estaba en el supermercado cuando me topé con Linda Morrison, la abuela de un niño que iba a clase con Sage. Ya habíamos coincidido antes en algún evento del colegio, cuando aún vivía sola antes de mudarme con Garrett y Bryn. «Cordelia, ¿cuánto tiempo sin verte?», exclamó Linda con una sonrisa que parecía sinceramente afectuosa. «¿Cómo te estás apañando viviendo con los críos? Ha sido un cambio importante», respondí midiendo cada palabra. La expresión de Linda se tornó más seria, casi compasiva. «Puedo imaginarlo. Sage me ha contado que la situación es bastante tensa para todos. La pobre parece pillada en medio de todo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué te ha dicho exactamente Sage?» «Nada grave, mujer. Solo que hay mucha tensión en casa. Me comentó que su madre y tú no os lleváis especialmente bien y que ella, Bryn, está constantemente agobiada contigo. Que convivir contigo puede ser complicado». No era el tono de Linda lo que me dolía, sino el contenido. Aquellas palabras solo podían significar una cosa. Mi hija llevaba tiempo manipulando a mi nieta, envenenando poco a poco su percepción de mí. En lugar de ayudarlas a entender la verdad, Bryn la había instruido para que me viera como una carga. Esa misma noche, con el corazón encogido, me acerqué a Sage con cautela. «Cielo, ¿de verdad piensas que soy una persona difícil?». Ella me miró desorientada. «¿Por qué lo preguntas? ¿Has dicho alguna vez a tus amigos que tu madre lo pasa mal por mi culpa?». Sus mejillas se tiñeron de rojo. Bajó la mirada. «Mamá me dijo que lo dijera», murmuró. Dijo que así sería más fácil responder cuando alguien preguntara «¿Por qué viniste a vivir con nosotros?». Que era mejor si creían que necesitabas cuidados en vez de que nosotros necesitáramos ayuda. ¿Y qué tipo de preguntas eran esas? ¿Preguntaban por qué vendí mi casa? Sage asintió sin levantar la vista. Mamá dijo que si sabían la verdad, la gente pensaría que teníamos problemas de dinero. Que eso sería muy malo para el negocio de papá. Ahí lo tenía. Bryn había enseñado a su propia hija a mentir, no solo para mantener una fachada social, sino para proteger su imagen, a costa de la mía. Me pintaban como una anciana dependiente para no admitir que yo en realidad era quien les echaba una mano a ellos. Me incliné hacia Sage con ternura.
Cariño, jamás tienes que mentir por un adulto. Ni por mí, ni por tus padres, ni por nadie. ¿Lo entiendes? Lo sé, dijo con los ojos empañados. Me sentí fatal, pero mamá insistió en que solo era una mentirijilla piadosa. Algo necesario para proteger a la familia. Siempre esa palabra, la familia. Como si yo no contase como parte de ella. Como si en su ecuación ya me hubiesen borrado. A la mañana siguiente decidí hacer algo que llevaba tiempo posponiendo. Durante el desayuno, con voz firme, lancé la bomba. Bryn, necesito ver las cuentas de la casa. Casi se atraganta con el café. Perdona, llevo 4 años pagando la hipoteca. Creo que tengo derecho a saber a dónde va cada céntimo de ese dinero. Es una locura, farfulló visiblemente nerviosa. No puedes exigirme que revele nuestras finanzas privadas, así sin más. No estoy exigiendo nada, respondí sin perder la calma. Estoy pidiendo claridad. Si esperáis que siga cubriendo la hipoteca, necesito transparencia absoluta sobre el presupuesto familiar. Garrett, que hojeaba el periódico, levantó la vista con gesto pensativo. Mamá, en realidad suena bastante razonable. ¿Razonable? Estalló Bryn. Nos está tratando como si fuésemos críos. No, Bryn, repliqué. Os estoy tratando como adultos que dependen económicamente de mí. Es distinto. Muy distinto. Fueron 3 días de discusiones tensas, de lágrimas derramadas y de ultimátums encubiertos. Pero al final, aunque a regañadientes, Bryn accedió a entregarme los documentos financieros. Lo que descubrí fue sencillamente escandaloso, inaceptable. Mientras yo asumía una hipoteca de $1,700 al mes, ellos se daban una vida de lujo desenfrenado. Bryn se vestía con ropa de diseñador, salían a cenar fuera al menos 3 veces por semana. Tenían una absurda membresía en un club de campo, al que apenas iban y se permitían vacaciones caras que cargaban a tarjetas de crédito ya reventadas. El saldo de su deuda ascendía a $43,000, solo en tarjetas. Bryn, dije dejando caer sobre la mesa el grueso fajo de extractos. Lleváis años viviendo como si fuerais millonarios, mientras yo os pago el tejado bajo el que dormís. Tenemos gastos, replicó ella a la defensiva. Las actividades del colegio de Sage, mantener las relaciones sociales, cuidar las apariencias. Cuidar las apariencias, repetí con amargura, mientras mentíais sobre mí para que todo siguiera pareciendo perfecto. ¿De qué estoy hablando? Hablo de que vais por ahí diciendo a los vecinos que soy una vieja olvidadiza y quisquillosa. Hablo de que habéis convencido a Sage para que fabrique excusas sobre por qué sigo viviendo aquí. Hablo de que has estado mirando residencias de ancianos a mis espaldas. Bryn se quedó lívida. ¿Cómo crees que encontré el folleto en el bolsillo de mi cardigan? Le pregunté sin alzar la voz. ¿De verdad pensabas que no acabaría dándome cuenta? Garrett se volvió hacia su mujer paralizado. Estabas considerando meterme en una residencia sin siquiera hablar conmigo. Solo estaba recopilando información, dijo Bryn atropelladamente, por si la situación se volvía insostenible. ¿Insostenible? Repetí dejando que la palabra flotara en el aire. ¿Te refieres a si seguía exigiendo que se me tratara con respeto en la casa, que por cierto pago yo? Fue entonces cuando lo solté. He comprado una casa, dije con calma helada. Me mudo en 2 semanas. El silencio fue total, como si el aire se hubiese evaporado. El primero en reaccionar fue Garrett. Mamá, no hace falta llegar a esto. Podemos arreglarlo. ¿Verdad? Me miró suplicante. Hablarlo, repliqué. Porque desde donde yo lo veo, el único problema aquí es la actitud de tu esposa. Y sinceramente no creo que eso vaya a cambiar. Bryn,
Me observaba como si acabara de revelarle que tenía una doble vida. ¿Cuándo compraste una casa? La semana pasada. Es una casita preciosa en la calle del Arce. Justo lo que necesito. Tiene una habitación de invitados para cuando Sage venga a quedarse. Pero mamá intervino Garrett con el rostro desencajado. Y la hipoteca sin tu ayuda no podemos pagarla. Ya no es asunto mío, respondí sorprendida por la paz que sentí al decirlo. Sois adultos. Aprended a vivir como tales. No puedes abandonarnos así, sollozó Brin. Somos familia, familia, repetí con una media sonrisa amarga. ¿De verdad crees eso? Porque una familia no te investigas escondidas. No te reduce a una caricatura ante los vecinos. No te hace sentir como una carga en tu propia casa durante 4 años seguidos. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino de quejas, discusiones y súplicas inútiles. Brin atravesó cada fase del duelo. Primero lo negó con vehemencia, luego vino la furia, después intentó pactar y acabó sumida en una tristeza muda. Garrett se debatía entre apoyar a su mujer o rogarme que reconsiderara mi decisión. Pero quien realmente me descolocó fue Sage. Estoy muy orgullosa de ti, abuela. Me confesó mientras envolvíamos mis libros. Hace falta tener agallas para hacer lo que estás haciendo. ¿Estás enfadada porque me voy?, le pregunté. No me enfada que te hayan empujado a irte, respondió con voz firme. Me indigna cómo mamá te ha tratado hasta hacerte sentir que no tenías salida. Conmigo siempre tendrás un refugio. Le prometí. Cuando necesites escapar del caos, solo tienes que llamarme. Aquí estaré. El día de la mudanza contraté a unos profesionales. Me despedí con la dignidad que me quedaba. Garrett me abrazó con fuerza los ojos vidriosos. Perdóname, mamá, susurró con voz rota. Perdóname por permitir que esto ocurriera. Sé que lo lamentas, le dije sin dureza, pero sin suavizar la verdad. Pero pedir perdón no borra 4 años de heridas. Brin permanecía en el umbral mirando cómo se llevaban mis muebles. Su rostro desencajado intentaba contener una desesperación creciente. Cuando ya me dirigí al coche, su voz me alcanzó. Cordelia, espera. Me giré. ¿Y ahora qué se supone que hagamos?, preguntó y por primera vez en años sonó auténticamente desorientada. Ahora toca crecer, respondí con serenidad. Buscaos trabajos de verdad que os permitan mantener ese ritmo de vida que tanto defendéis. Romped las tarjetas de crédito. Aprended a vivir con lo que tenéis. Y sobre todo, cuidad de vuestra hija. Dejad de cargarle vuestras frustraciones. Pero si tú no pagas la hipoteca, nos embargarán la casa. Eso ya no es asunto mío, le respondí con calma. Y quizás sea justo lo que necesitáis. Tal vez perderlo todo os enseñe a valorar lo esencial. Y me fui, sin volver la vista. Mi nuevo hogar era todo lo que había soñado, silencioso, acogedor. Y por fin verdaderamente mío. Durante la primera semana me dediqué simplemente a saborear el silencio. A disfrutar por fin de ver lo que me apetecía en la televisión, de cenar, a la hora que me viniera en gana, de esa libertad tan sencilla y a la vez tan anhelada. Sage venía a verme cada pocos días y poco a poco empezó a contarme cómo iban las cosas en casa. Mamá está que no duerme, me confesó la segunda semana. No para de llamar a todo el mundo pidiendo dinero prestado. Incluso se atrevió a preguntarle a la madre de una amiga mía si conocía a alguien que pudiera prestarle algo para pagar la hipoteca. Y papá, pues anda buscando un segundo empleo. Parece que por fin empiezas a asimilar lo mal que están económicamente. A las 3 semanas de haberme mudado, Garrett me llamó. Mamá, el banco ha mandado un aviso de ejecución hipotecaria. Tenemos 90 días para ponernos al día con los pagos. Lo siento, le respondí,
y de verdad lo sentía. ¿No hay alguna manera? Podrías echarnos una mano solo esta vez, hasta que salgamos del bache, ¿no, Garrett? Esta vez no puedo. Pero vamos a perder la casa. Es posible, admití. Pero eso es exactamente lo que ocurre cuando se toman decisiones egoístas sin pensar en las consecuencias. No puedo seguir salvándoos de todo. Ya no. 2 meses después, Sage me llamó de nuevo, esta vez con una noticia contundente. Han vendido la casa, dijo. Mamá ha conseguido un trabajo a jornada completa en la consulta de un dentista y papá trabaja los fines de semana con un amigo suyo en jardinería. Han encontrado un piso más pequeño en el otro extremo de la ciudad. ¿Y tú cómo estás llevando tanto cambio?, le pregunté. La verdad, mejor, respondió con un tono que a ella misma le sorprendía. Mamá está demasiado agotada para andar de mal humor todo el día y papá pasa más tiempo en casa porque ya no huye del estrés económico. Discutían menos. Y ella está siendo más amable conmigo. Supongo que le quedó claro que si las cosas de Tikimina se ponían feas otra vez, yo siempre tendría la opción de venir a vivir contigo. Medio año después de haberme marchado, alguien llamó a mi puerta sin avisar. Bryn apareció en mi puerta con un ramo de flores marchitas y una expresión que delataba 5 años de derrota. ¿Podemos hablar?, murmuró sin atreverse a mirarme a los ojos. Le hice un gesto para que pasara. Preparé un té en silencio, intrigada por lo que la traía de vuelta. He venido a pedirte perdón, soltó al fin, dejando la taza sobre la mesa con las manos visiblemente temblorosas. ¿De verdad, un perdón sincero? ¿O es de esos que se sueltan cuando se necesita algo? Me limité a observarla esperando. Me comporté como una auténtica víbora contigo, continuó bajando la mirada. Te hice sentir un intruso en tu propia casa durante años. Inventé historias para los vecinos. Te traté como si fueras una carga, cuando en realidad eras tú quien sostenía a esta familia. Sí, tú. No sé qué se apoderó de mí, dijo rompiéndose. Supongo que me devoraba la vergüenza de necesitar ayuda. Me corroía ver que tú tenías lo que nosotros no. Y me aterraba la idea de que Garrett te quisiera más que a mí. El amor de Garrett no es una competición, Bryn. Siempre hubo sitio para los dos. Pero eso solo lo que he entendido ahora, admitió. Perder la casa, tener que trabajar de verdad, ver cómo Sage prefería estar contigo en vez de aguantar mis dramas. Todo eso me abrió los ojos. Me di cuenta de lo mucho que he desperdiciado. ¿Y qué esperas de mí ahora?, pregunté con calma. Nada material, respondió enseguida. Ni dinero ni un techo. Solo saber si aún queda una mínima posibilidad de empezar de nuevo. Como familia. Pero de verdad, esta vez, observé detenidamente a aquella mujer que durante 4 años convirtió mi vida en un infierno, que conspiró para encerrarme en una residencia, que intentó romper el lazo entre mi hijo, mi nieta y yo. No lo sé, le respondí con una honestidad dolorosa. Estoy dispuesta a esforzarme, susurró. Pero tendría que ser desde otro lugar con otras reglas. Lo entiendo, dijo asintiendo despacio. Solo espero que algún día puedas encontrar en ti la fuerza para perdonarme. El perdón no es inmediato, Bryn, pero tampoco voy a cerrarte la puerta. 1 año más tarde, la perfección seguía lejos, pero algo había cambiado. Garrett y Bryn por fin aprendieron a vivir con lo justo. Su matrimonio, herido pero no roto, se volvió más fuerte al atravesar el naufragio. Y yo había vuelto a respirar. Sage venía conmigo cada 2 fines de semana, y en ese tiempo se había convertido en una joven firme, con criterio, que por fin entendía que no debía cargar con los altibajos emocionales de los adultos a su alrededor.
Fue casi mágico observar cómo sus vidas empezaban a transformarse. Garrett, por ejemplo, aceptó un segundo empleo entregando muebles los sábados y domingos. Al principio le costó asumirlo. Su ego se resistía. Pero con el tiempo ese trabajo le devolvió una dignidad que creía perdida, un sentido de utilidad que llevaba años anhelando sin saberlo. He olvidado lo que era ganarme cada euro, me confesó en una de nuestras charlas de café mensuales. Estaba tan habituado a que tú resolvieras los líos que provocábamos que dejé de luchar por solucionarlos yo mismo. Brin, por su parte, vivió una metamorfosis aún más evidente. Aquella mujer que antes no pestañeaba al gastar $300 en un bolso, ahora recortaba cupones con esmero y cazaba descuentos como si fuera deporte nacional. Al principio adelgazó mucho por los nervios, pero después volvió a su peso normal, de forma más sana cuando se acostumbró a trabajar a jornada completa. Su puesto en la clínica dental le había regalado algo que jamás había tenido orgullo verdadero, por algo conseguido con sus propias manos. No me imaginaba decir esto, pero me gusta trabajar, me dijo una tarde mientras Sage jugaba en el jardín. Me gusta sentir que sirvo para algo que no solo existo para gastar dinero que no nos pertenece. Se mudaron a una casa de alquiler bastante más pequeña que la que yo había estado costeando, en silencio durante años, pero Sage aseguró que se sentía mucho más acogedora. Aquí todos tienen que colaborar de verdad, explicó con una sonrisa mientras mezclábamos los ingredientes de unas galletas caseras. Ya no hay sitio para que mamá se encierre lejos de papá o para que nadie se esconda de los problemas. Todo está a la vista. Ahora sí hablaban de mí, pero de verdad. Ya no quedaba rastro de las pullas veladas, de los silencios incómodos cada vez que abría la boca, ni de las miradas que parecían preguntarse qué pintaba yo allí. En los actos del colegio de Sage Brin, se adelantaba con una sonrisa franca y me presentaba con una calidez inesperada. Ella es Cordelia, la madre de Garrett, decía sin reservas. Es maravillosa. Tenemos muchísima suerte de tenerla cerca. La primera vez que lo escuché, me pareció una especie de broma cruel, pero con el tiempo comprendí que no fingía. Lo decía de corazón. Y lo sentía de verdad. Había ocurrido algo insólito, mi vida empezó a florecer cuando nadie lo esperaba. El pequeño jardín de mi nueva casa se transformó en mi santuario. Cultivé tomates aromáticas y flores que atraían mariposas y colibríes. Todo rebosaba vida. Me apunté a un club de lectura en la biblioteca del barrio, colaboré como voluntaria en el centro de alfabetización y hasta me atreví con una clase de acuarela en el centro comunitario. «Está rejuvenecida, Cordelia», comentó Margaret durante una de nuestras comidas. «Esa mudanza fue una bendición. Lo sabías». Y tenía razón. Lo sentía en los huesos, en la piel, en la forma en que el mundo volvía a parecer lleno de posibilidades. Sentía que recuperaba años, vitalidad, incluso parte de la mujer que fui, antes de que la pena y la culpa me arrasaran. Aquella segunda Navidad fue distinta completamente. Ya no hubo cenas tensas en casa de Garrett, ni conversaciones forzadas. Esta vez, celebramos en mi hogar. Todo fue más modesto, sí, pero infinitamente más real, más cálido. Sage y yo cocinamos juntas mientras Garrett y Brin llegaban con vino, flores. Y algo aún más valioso, disculpas sinceras. El año pasado me comporté contigo de una manera horrible, dijo Brin mientras recogíamos los platos. Aún me cuesta creer las cosas que te solté. Tenías miedo, le respondí pasándole un cuenco para que lo secara. A veces el miedo saca lo peor de la gente, pero eso no lo justifica. No, claro que no concedí, pero ayudas a entenderlo. Y entender al final
es la única forma de que no volvamos a repetir los mismos errores. Mientras compartíamos tareas en mi cocina, comprendí que algo en mí se había transformado de forma irreversible. Ya no era aquella viuda rota que se aferraba desesperadamente a cualquier vínculo por miedo a quedarse sola. Me había convertido en una mujer con criterio, con líneas que nadie podía cruzar con el coraje suficiente para marcharme si la situación lo exigía. Y de forma casi irónica, esa misma firmeza había consolidado aún más mi relación. Cuando los demás perciben que tienes claro tu valor y tus límites, se lo piensan 2 veces antes de menospreciarte. Aquella segunda primavera en mi nueva casa trajo consigo una sorpresa inesperada. Ruth, la hermana de Harold, a la que no había vuelto a ver desde el día del entierro, apareció en mi puerta una luminosa mañana de abril. Me llegaron ciertos comentarios por parte de la familia. «Decían que te habías mudado», comentó lanzando una mirada curiosa y aprobadora a mi salón cálido y lleno de luz. Tenía que comprobarlo por mí misma. Mientras compartíamos una taza de té y el bizcocho de limón que perfeccioné en mis clases de cocina, le relaté todo con detalle. Ruth escuchó sin interrumpir, sin juzgar, asintiendo con discreta complicidad en los momentos que ya intuía. Harold solía decir que eras demasiado buena, que tu generosidad podía volverse contra ti, murmuró al final con cierta melancolía en los ojos. Le preocupaba que tras su muerte la gente intentara aprovecharse de ti. Y no se equivocaba. Pero pues estaría orgulloso de cómo lo has manejado. No permitiste que el rencor te devorara por dentro. Supiste resguardarte sin destruir los vínculos que verdaderamente importaban. Y no fue sencillo. Asumí entonces una verdad que cuesta aceptar lo correcto rara vez. Es lo más fácil. Aquella conversación me hizo comprender algo esencial. No solo me había apartado de un entorno que me dañaba, había honrado los valores que Harold y yo siempre defendimos: la bondad, sin humillarse, la generosidad, sin ingenuidad, la lealtad familiar, sin renunciar a la propia dignidad. Cuando Sage terminó el bachillerato, nuestra familia ya había encontrado un nuevo equilibrio. Escogió una universidad a apenas 1 hora lo bastante cerca para venir a vernos a sus padres. Y también a mí. En su fiesta de graduación celebrada en el jardín trasero de su casa de estudiantes, la observé reír entre sus amigos y sentí una plenitud indescriptible. Entonces, al final de la noche, me tomó del brazo y me llevó a un rincón tranquilo. Abuela, me dijo con los ojos sinceros: «Necesito que sepas algo. La forma en que te defendiste me cambió la vida. ¿Cómo dices? Me enseñaste que está bien marcar límites, que no tengo por qué soportar que me traten mal solo para evitar conflictos». Cuando mi novio empezó a volverse controlador el año pasado, pensé en ti y en lugar de justificarle le dejé. Ese fue quizás el mayor regalo de haberme marchado. No solo gané mi libertad. Le ofrecí un ejemplo a mi nieta. Desde muy pequeña aprendió que el respeto propio no es egoísmo, que alejarse de quienes te dañan es a veces el acto más valiente. Esa noche de regreso a casa pasé por delante de aquella vivienda en la que un día me hicieron sentir tan ajena. Y al mirarla no sentí rabia ni tristeza. Sentí paz. Una paz profunda, limpia. La familia por la que tanto luché para mantener unidas seguía unida, sí, pero de una forma más sana. Ahora se valoraban de verdad, no por dependencia económica ni por apariencia social, sino por afecto genuino, por respeto sincero. Y yo, sin dramas ni silencios envenenados, era más feliz que en muchos años. Tenía mi independencia, mi dignidad y sobre todo mi calma interior. Había aprendido a trazar líneas y a no moverlas. Descubrí que estar sola podía ser infinitamente mejor que estar rodeada de quienes no te respetan.
Y quizás lo más importante, comprendí que a veces el mayor acto de amor hacia los demás es dejar de consentir sus peores versiones. A veces para salvarte hay que irse. Y a veces, si la vida es justa y tú estás muy despierta al marcharte, también salvas a los que se quedan.